una pena. Yo que tenía ganas de pronunciarlo de resistes en Rápidamente la pensamos, no hay que cambiar de ropa. No te dormimos. ¿Cómo lo ves desde fuera tú? Desde fuera yo lo veo. A mí, yo no sé si por pereza o por qué, hay un género que me gusta bastante y es el de estos libros en los que puedes picar aquí y de allá, los de microrrelatos, aunque tienen muchos nombres, pero microrrelatos, microficciones. Y justo acabo de leer un libro de Marco de Nevi que se llama Falsificaciones. Está editado por Thule y tiene una edición, bueno, no sé, a mí me parece bonita. Y bueno, Javier, creo que compartimos el gusto por los microrrelatos. Sí, yo soy un apasionado del género también, supongo, por hacer de la necesidad virtud, porque uno es parco y tiende a sublimar esos rasgos de su carácter como virtud estética. Me apasiona el género. Yo creo que es un género que se podría relacionar un poco con el amor, porque como el amor es cosa de dos como mínimo. A menudo en los microrrelatos hay una referencia literaria última. El origen del relato está en la literatura misma. Es un género muy quijotesco porque casi solo se alimenta de literatura y obliga al lector a tener presente esa referencia para entender el sentido último del texto. Pero precisamente por eso yo no sé si si alguna gente lo podría considerar elitista, incluyéndome a mí. Porque a veces para entender un microrrelato tienes que saber anteriormente en qué se basa. Por ejemplo, yo qué sé, si se fabula sobre Perseo y no conoces el mito, el personaje mitológico, pues te quedas un poco perdido, así que... Es siempre un juego de complicidades, ¿no? Sí. A propósito de élites, Borges decía que un cuento es una novela depurada de ripios. Entonces, ¿un microrrelato qué es? ¿Un cuento a medio escribir? Yo creo que es más bien un cuento escrito a medias entre el autor y el lector. Un lector cómplice. Un lector al que se le da mucho a cambio de pedirle un poco de colaboración, algo de su parte. Es un género que en cierto modo rechaza a ese lector pasivo, el lector de la papilla novelesca, ¿no? Bueno, hablando un poco de novelas, de José María Merino, por ejemplo, en Cuentos del Libro de la Noche, creo que tiene de hecho una micronovela, ¿no? No sé... Sí, que ya es rizar el rizo, ¿no? Una micronovela que además es muy curiosa porque tiene un poco los elementos del género muy condensados y parece casi un estudio sobre el género. Algunos de ellos son muy llamativos: el viaje, un encuentro azaroso, una historia de amor, un regreso. Micronovela, microrrelato, hay una pregunta obligada y es si, bueno, a ver, ¿a ti qué te parecen estas historias de las etiquetas, micronovela, microficción? Porque, bueno, mi opinión personal es que ni se basan en la longitud ni tiene mucho sentido, pero ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que el nombre es indiferente. Como decía un anuncio, de ti depende hacerlo inolvidable, da igual como sea. Yo creo que 2 líneas, 15, media página, una página. El caso es que la extensión sea la mínima que requiera el tema, el desarrollo mínimo. Y, en fin, eso depende de la habilidad del autor y demás. Y ya digo, de la capacidad de complicidad que pueda poner el lector en esa lectura. La capacidad de recreación que tenga el lector para llegar al sentido último de ese texto. Yo creo que el microrrelato es un poco el haiku de la narrativa. Uno de mis cuentos favoritos, que es realmente fascinante, es un cuento que tiene 17 palabras, como los haikus tienen 17 sílabas. Se titula Cuento de horror, es de Juan José Arreola y dice así: la mujer que amé se ha convertido en fantasma y yo soy el lugar de las apariciones. ¿Y no crees que lo mismo que el haiku es el soneto de los haraganes? En mi caso, el microrrelato, o una frase mía, el microrrelato también es el cuento o la novela de los vagos de los haraganes. ¿No crees que el microrrelato se presta a que mucha gente haga quiera pasar mucho gato por liebre? Cualquier ocurrencia por el microrrelato es demasiado fácil. Digamos, hay demasiada oferta. Como en todo, lo sublime está al alcance de unos pocos. ¿No? Yo creo que el lugar... Previamente en revistas. Claro, que el lugar de los minicuentos y de los cuentos no es el volumen. El volumen es como las letras de las canciones. Claro. Su lugar son las revistas, los periódicos, los diarios. Es encontrárselo por la mañana, leerlo. Sería buena idea
hay periódicos, creo que era El Mundo, que publicaba un aforismo, que veremos luego la relación con el aforismo, al principio, en la primera página. Pues periódico publica un mini cuento cada día, y te dejan ya como las reflexiones del calendario antiguo que se quitaba y leías y te daba un poco para todo el día. Ahora que habláis del microrelato, escuchándoos, me viene a la cabeza que el microcuento, el microrelato es un poco en la literatura lo que es el cortometraje dentro del cine, ¿no? Una forma de narración breve, con cuya urdimbre, cuya realización tiene que ser muy ajustada, muy equilibrada, muy medida, sin lugar a las fisuras, porque cualquier pequeño error haría que se viniese abajo. ¿Vosotros veis esa analogía? Yo lo veo la analogía con el cuento, más que con el minicuento. O sea, que el corto sería el cuento frente al largo, el cuento. Pero el minicuento es otra cosa. Yo creo que el minicuento tiene que ver con la ocurrencia. Bueno, aquí hablan... El minicuento tiene varios países limítrofes en este libro. La poesía, el chiste, el aforismo. Y yo creo con algo más, que es la...